Hola, Aristóteles fue un hombre apasionado. Es indudable su pasión por el conocimiento y fue apasionada su búsqueda de la sabiduría. Y fue también un hombre sensible al amor, como se puede inferir de la relación que tuvo con sus esposas y sin duda al sentimiento amistoso que desarrolló hacia quienes tuvo por sus amigos, Hermias, Teofrasto, Antípatro y otros más. Seguramente experimentó grandes alegrías, profundas tristezas ante la muerte de varios de sus seres queridos y desde luego sintió envidia, ira, miedo y tantas otras emociones, a juzgar por esa descripción precisa y profunda que hace de ellas en sus obras. Tenía claro que algunas pasiones o emociones, como la ira o el miedo, son tan universales que se dan también en otros animales, aunque algunas de ellas, como la envidia, el amor y la vergüenza, sean exclusiva y profundamente humanas. Sabía también que muchas pasiones son irresistibles, pues no hay manera de librarse de ellas. No nos deshacemos fácilmente del odio, la tristeza o el miedo. Se trata de movimientos que se originan en el cuerpo animal y se pueden reconocer por manifestaciones corporales específicas. No sentimos amor sin que se acelere el corazón, ni ira sin cierta rigidez muscular. No hay nada inhumano en tener pasiones. Incluso nos hacen sentir más humanos. No es que nos hagan mejores o peores personas, pues nadie nos considera mejores porque nos alegremos o peores porque sintamos rabia. Somos buenas o malas personas por los actos que realizamos y no por las pasiones que experimentemos. Desde luego, podríamos ser esclavos de ellas, como le sucede a los incontinentes, es decir, a los que no saben manejar el miedo, el placer, el dolor o la ira. Y sobre todo, ello podría hacernos intolerantes, violentos, agresivos y en general personas moralmente reprobables. Aristóteles estudió las pasiones en diversas partes de su obra. En el primer capítulo de Ánima habla de ellas como de movimientos que se inician en el alma, aunque se manifiesten a través del cuerpo. La ira, por ejemplo, es un cierto deseo de venganza que va acompañado de ebullición de la sangre. Y para comprenderla mejor es necesario tanto determinar su esencia como comprender sus manifestaciones físicas. En la Ética Nicomaquea examina algunas pasiones específicas, como la ira, la vergüenza o el miedo. Pero su tratamiento más sistemático de las pasiones se encuentra en el libro 2 de la Retórica. Aunque no nos ofrece una definición explícita de las pasiones, Aristóteles en el capítulo 5 del libro 2 de la Ética Nicomaquea nos hace la siguiente lista. Llamo pasiones al deseo, la cólera, el temor, la audacia, la envidia, la alegría, el sentimiento amistoso, el odio, la añoranza, la emulación, la piedad y en general a todas las afecciones a las que son concomitantes el placer o la pena. Aunque el texto sea escueto y se reduzca a una lista, hay allí implícitos al menos 3 elementos claves para su comprensión. En primer lugar, se trata de algo que nos pasa, que padecemos y por tanto de algo que no provocamos a voluntad. No decidimos sentir ira, temor y envidia o alegría, sino que padecemos la envidia, el miedo o la alegría. Una pasión es un pathos, algo padecido y no producido o provocado.
Las pasiones no son, sin embargo, respuestas automáticas o simples reflejos, sino respuestas cargadas de significado, es decir, reacciones a situaciones específicas. Así, por ejemplo, el miedo es una reacción ante un peligro latente, la alegría una reacción a algo que nos causa placer y la ira una reacción ante una situación en donde percibimos una injusticia evidente. Las pasiones tienen una intencionalidad, pues se dirigen a un objeto. En tercer lugar, van acompañadas de placer y dolor. Ninguna pasión nos es indiferente. Unas nos resultan placenteras y otras dolorosas. Es placentero sentir alegría y doloroso sentir miedo. Sin embargo, esto no determina su valor moral. No es mejor la alegría que la tristeza, porque a una la alegría la acompaña el placer y a la otra la tristeza la acompaña el dolor. Son reacciones diferentes ante situaciones diferentes. De lo anterior se siguen varias consecuencias. Por una parte, si bien las pasiones no son voluntarias, pues no podemos provocarlas deliberadamente, nadie decide sentir miedo, tristeza o envidia, tampoco son involuntarias, pues el modo como reaccionamos ante las situaciones es algo que vamos formando a lo largo del tiempo. Las pasiones son producto del modo como nos formamos para reaccionar a situaciones. Si no estamos acostumbrados al vértigo de la velocidad, esto nos producirá miedo, mientras que otros se han preparado para controlar el miedo a grandes velocidades. Aprendemos a sentir amor o a indignarnos de una cierta manera. Son múltiples los factores a partir de los cuales educamos nuestras emociones. Pero si bien las pasiones son educables, se pueden educar mal. Si nuestra pasión amorosa se forma oyendo corridos y novelas machistas, aprenderemos a vivir el amor como una pasión desbordada. Si tratamos nuestros miedos con incitaciones continuas a reprimirlo, tenderemos a negar los peligros que nos acechan. Las pasiones son respuestas vitales cargadas de multiplicidad de significados ligadas a los contextos en que tienen lugar. Hay emociones adecuadas para lugares adecuados. Un velorio no es lugar para la alegría o el odio, ni una oficina lo es para manifestar el amor a quienes amamos. No hay pasiones buenas y malas, sino unas agradables porque van acompañadas de placer, como la alegría, y otras desagradables, pues se viven con dolor, como la tristeza. Pero la alegría no es mejor que la tristeza, pues lo que hace que una pasión sea buena es el contexto en que tiene lugar. Una alegría desbordada en el lugar inadecuado es terrible, y una tristeza bien llevada puede ser reparadora. Las pasiones tienen una función adaptativa, forman parte del entorno en medio del cual enfrentamos las diversas situaciones. Hay emociones que tienen un carácter ambiguo, el orgullo, la vergüenza y otras más. Cuando Aristóteles presenta las virtudes morales, incluye entre ellas la vergüenza. Sin embargo, pronto comprende que se trata de una emoción, de una pasión, más que de una virtud, aunque alabemos a la persona que siente vergüenza y reprobemos a quien no la tiene. Y aunque pueda ser entendida como un término medio entre la cohibición, que es un exceso de vergüenza, y el descaro, que consiste en no avergonzarse de nada. La verdad es que es más una emoción que un hábito, y que consiste en un cierto temor de la infamia. Se trata entonces, cree Aristóteles,
de una pasión que tiene un profundo sentido moral, pues se trata de un cierto tipo de temor. El temor a tener una mala reputación, muy necesario para el que quiera vivir de forma virtuosa. Tener vergüenza es tener miedo a que las demás personas nos tengan en mal concepto y a que seamos objeto de habladurías. Al que no le interesa tener una buena reputación ante los demás, lo solemos llamar un sinvergüenza, pues el desvergonzado es alguien que no le importa ni la virtud ni el decoro. La vergüenza es, de este modo, una condición para la virtud. No porque la vergüenza nos haga por sí mismos personas virtuosas, sino porque la falta de vergüenza nos inclina hacia todos los vicios. La vergüenza es, en este sentido, una especie de cuidado de otros, eso que solemos llamar pudor. Aristóteles cree que carecer de pudor, algo que le sucede sobre todo a los jóvenes, nos hace ruines. Se parece más que a la virtud, a la continencia, que no es virtud, sino algo que tiene mezcla de virtud, dice Aristóteles. El hombre continente, como el vergonzoso, se cuidan de hacer cosas que provoquen escándalo, que dañen a otros o que generen comentarios negativos en su contra. Se suele decir que para pensar y actuar mejor debemos hacer a un lado las pasiones, que lo mejor es actuar desapasionadamente, con cabeza fría, que emocionarnos perjudica la capacidad de juicio. ¿Es esto cierto? Lo es algunas veces. Cuando no logramos manejar el miedo, la cólera, el amor y desde luego pasiones tan complejas como la envidia o los celos, tales cosas suelen nublar nuestro juicio, pues no es fácil ser buenos jueces cuando estamos bajo el influjo de fuerzas tan poderosas. Si estamos llenos de temor, odio o indignación, estamos más propensos a tomar decisiones erróneas. Sin embargo, las pasiones no se pueden eliminar del todo. Ni se puede, ni conviene hacerlo, pues necesitamos de las pasiones para tomar decisiones morales. Nuestras emociones o pasiones son partes constitutivas de nuestros juicios, y ello a tal punto que si no las tuviéramos, no podríamos tomar decisiones, aunque hiciéramos el más cuidadoso análisis de las situaciones que vivimos, pues es por las pasiones que nuestro carácter se inclina en una determinada dirección. Ellas son guías de nuestros actos, pues tiñen todo lo que somos y dan una cierta tonalidad a nuestras acciones, percepciones, sentimientos y juicios. Veamos cómo y por qué. Es cierto que percibimos cualidades sensibles como el color, el tamaño o la figura, pero no que lo hacemos de forma fría y distante. Percibimos con amor, miedo, tristeza y todo tipo de pasiones. Percibimos amorosamente el nacimiento de nuestro hijo, pero con ira un acto de barbarie. No podemos desligar las cualidades físicas de las respuestas emocionales. Hay colores que preferimos porque concitan ciertas emociones. Nos emociona más un color vivo que uno oscuro y nos sentimos más atraídos por las personas y culturas que lucen colores vivos. Percibimos emocionalmente las cualidades sensibles. Pero hay algo más. Sentir una determinada pasión es ya hacer un juicio, pues a toda emoción corresponde una creencia. Si sentimos miedo de algo, es porque creemos que ello representa un peligro. Si sentimos envidia, es porque juzgamos que una persona tiene algo
a lo que tal vez tendríamos más derecho nosotros. Tener una pasión implica además valorar una situación de una determinada forma. Tener ira es juzgar que se ha cometido una acción injusta, pues la ira es precisamente ese deseo de venganza manifiesto, dice Aristóteles, que se suscita en nosotros ante algo que consideramos claramente injusto. Aristóteles hace una y otra vez el esfuerzo por definir las emociones en el libro 2 de la retórica. Veamos una de esas definiciones. La ciencia aristotélica tiene en la definición una de sus grandes herramientas. Definir es dar en la esencia de una cosa. Por ello, para comprender mejor las pasiones, necesitamos definirlas, pues muchas de ellas son tan difusas, confusas e incoherentes que nos cuesta nombrarlas con precisión. Debemos ponerle nombre a lo que nos pasa. Lo que sentimos ahora mismo es miedo, tristeza, rabia o dolor. Aristóteles nos ayuda a comprenderlo creando un lenguaje para hablar de las pasiones, que parte de definirlas precisando sus elementos constitutivos. Analicémoslo de la mano de Aristóteles con el ejemplo del miedo. Dice Aristóteles: sea el temor un sufrimiento o turbación nacido de imaginar un mal venidero que puede provocar destrucción o sufrimiento. Examinemos esta definición inspirada en la de Platón, según la cual el miedo es la expectativa de un mal posible. Hay al menos 4 elementos en esta definición aristotélica. 1. El miedo se percibe y define como un sufrimiento o turbación, es decir, como un movimiento que se da en el alma y perturba a quien lo siente, pues es incómodo, en parte al menos por ciertas manifestaciones corporales que lo acompañan, cierta tensión en los músculos o incluso un escalofrío que nos recorre. 2. Tal perturbación tiene un origen claro. No nace en las cosas mismas, sino que se desarrolla en la imaginación. Como quiera que tememos más que a las cosas reales, a las imágenes que de ellas nos hacemos, o incluso a veces a creaciones puras de la fantasía, como los ogros y las brujas. 3. Pero si bien la turbación se origina en la imaginación, apunta hacia un cierto objeto, un posible mal que podría presentarse en el futuro. Le tememos a los males que podrían ocurrirnos en un futuro más o menos inmediato. Y 4. El miedo lo provoca la expectativa de otros males y sufrimientos posibles. Le tememos a la enfermedad y a la pobreza porque nos hacen sufrir. Y sobre todo porque en últimas le tememos al mal por excelencia, la muerte. Análisis como este los hace Aristóteles a lo largo del libro 2 de la retórica, ayudándonos a entender el contenido de pasiones tan diversas como la ira, la calma, el amor, la amistad, la vergüenza, la compasión, la indignación, la envidia o la emulación. Si comprendemos lo que ellas son, tal vez podamos modularlas mejor. Pero, ¿cómo hacerlo? A menudo se nos exige controlar las pasiones. Es como si estas fueran fuerzas ciegas e incluso rezagos de nuestra condición animal y lo único sensato fuese someterlas a un control racional.
Se supone que la razón debería ayudarnos a controlar el miedo, la ira o la tristeza. La verdad es que esto no suele funcionar, pues cuando sentimos celos, envidia, ira o miedo, no solo no razonamos bien, sino que de ordinario no aceptamos razones, por buenas que éstas sean. La razón no suele ayudarnos a manejar las pasiones. Solo una pasión modula a otra pasión. Si quiero superar el miedo, tal vez lo mejor sea que la ira salga a flote. Y si quiero modular la ira o la tristeza, nada mejor que el amor de alguien que nos comprende. Es lógico. Si el miedo tiende a paralizarnos, la ira pone en acción todas las fuerzas. Y si la ira nos desborda, el amor nos contiene. No se trata de encontrar razones para dominar los afectos, sino de modular las pasiones a través de otras pasiones. Pero Aristóteles va incluso más allá. Tanto para comprender las acciones como para modular las pasiones, es preciso comprender las circunstancias en que tienen lugar. Sobre este asunto, la recomendación de Aristóteles sobre el manejo de la ira es paradigmático. No está mal que sintamos ira, incluso es sano que la sintamos, pero en las circunstancias apropiadas, por un motivo que lo justifique, es decir, por algo que sea realmente injusto y no por un asunto menor. Contra la persona que obró de forma injusta y no contra todos los que nos rodean. En la medida adecuada, es decir, sin incurrir en manifestaciones extremas. En el tiempo adecuado, por lo tanto, mientras sea necesaria, pero sin extenderla en el tiempo hasta que se vuelva rencor o resentimiento, y de la forma adecuada, o sea, sin caer en reacciones desproporcionadas o descalificaciones personales, e incluso con cierta serenidad. A menudo una ira que podría estar justificada se malogra por no cuidar tales circunstancias y sobre todo por no ser cuidadosos en examinar sus motivaciones y controlar sus modos de expresión. Que tenga ira no justifica que la comprenda contra otros o que golpee los objetos. Puede haber incluso una ira serena. Aristóteles nos ofrece diversas claves para el manejo de las pasiones. Voy a referirme solo a algunas muy básicas. 1. Las pasiones no se reprimen, suprimen o controlan, se modulan. Es decir, no hay que luchar para no sentir miedo, ira o vergüenza. Se trata más bien de cómo aprendemos a sentir tales cosas. 2. Lo esencial es reconocer las emociones que experimentamos, lo que implica identificarlas y ponerles nombre. La creación de un lenguaje de las pasiones facilita esta tarea, pues nos ayuda a distinguir en situaciones concretas si lo que sentimos es tristeza, rabia, envidia, alegría u otra cosa, pues cada una de estas emociones tiene significados distintos. 3. Se trata de ir formando una sabiduría emocional que nos permita entender la forma más adecuada de manejar las diversas pasiones, atendiendo a las circunstancias concretas en que éstas se manifiestan y desarrollan, como en el ejemplo de la ira que nos propuso Aristóteles. 4. Si bien no hay nada incorrecto en actuar con pasión, debemos evitar actuar por pasión, es decir, haciendo de la pasión el motivo de la acción. No hay nada malo en actuar con miedo, con ira o con dolor, pero sí lo puede haber en hacer las cosas movidos por el miedo
por la ira, por la envidia o por los celos. Las pasiones no son buenos motivos de acción, pues son solo factores que acompañan a las acciones, pero no razones para emprenderlas. Una acción emprendida por odio o envidia no puede ser una acción recta. Las pasiones, si se las modula de la forma adecuada, hacen mejor y más bella la vida humana, sobre todo porque nos hacen más sensibles a las necesidades de otros. El hombre prudente de Aristóteles no es el sabio invulnerable de la tradición socrática, sino un ser común, dispuesto a conmoverse y vulnerable a todas aquellas cosas que nos hacen más humanos. Por ello, no solo no oculta sus pasiones, sino que busca las ocasiones adecuadas para que ellas puedan manifestarse por medio de un ejercicio catártico, liberador. Del modo como es posible dicha catarsis de las pasiones y de cómo la tragedia cumple esta función esencial para la polis de la catarsis de las pasiones, hablaremos en los próximos videos dedicados a la poética de Aristóteles. Hasta pronto.